Y acá los chetos y las chetas de Nordelta se quejan de los capibaras, los carpinchos. La verdad que se quejan de llenos. Porque en realidad los carpinchos deberían quejarse de tipo, tengo un cheto viviendo en el patio. Que seguramente lo hacen, ¿eh? No, pero si hay un idioma ardilla, hay un idioma carpincho, claro, en el cual tipo, dicen... en capibara dijeron, tengo un cheto. Bueno, después retomamos esta noticia porque estamos ahora sí para empezar la entrevista de las 11. Estamos en contacto con Carlos Delfrade, que es periodista, es escritor, es referente político, y lo contactamos en esta oportunidad, aprovechando que nuestra intención es cubrir todo el año, el 24 de marzo y los 50 años del golpe genocida, porque ya presentó, pero todavía está rodando su último libro, que se llama 50 años después, de Videla y Galtieri a Milei. Es el planteo que hace este libro, bastante interesante. Carlos, buen día. Te saludamos Lucas Fauno y Rosaura Barleta de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por llamar. Buenos días, gracias. Ahí estábamos viendo algunas de las coberturas de las presentaciones de este libro y lo que contabas como espíritu de este libro, y una de las cuestiones que mencionabas era esta intención de compartir cuál fue el sentido del golpe, ¿no? ¿Qué importancia le ves a poner sobre la mesa esta cuestión? En realidad, lo que nosotros queríamos hacer a 50 años del golpe es tratar de traducir cosas realmente muy complejas a la vida cotidiana de la privada en la actualidad. Entonces, lo primero que dijimos, nuestra actividad, que es la más maravillosa del mundo, que es hacer periodismo, sirve mucho para compartir esto a través de las 5 preguntas constitutivas de la noticia: el qué, el quién, el cuándo, dónde, el por qué, el cómo. Y empezamos haciendo una relación directa con el lugar donde nosotros somos, que es Rosario, desde el lugar donde Fito Páez hizo la secundaria, y decirle a la privada que al lado de la baldosa que recuerda a Fito Páez yendo ahí a la Dante, al lado hay una baldosa que recuerda a 3 muchachos desaparecidos por su idea revolucionaria en los años 70. Entonces eso llevaba directamente a la vida de las pibas y de los pibes desaparecidos, de nuestros 30.000 desaparecidos, y al mismo tiempo a pensar en el presente, que es lo que sigue vivo. Entonces allí lo que volvimos a marcar a través de la documentación que hemos recogido en 30 años de investigación periodística es lo que significa los delincuentes de guante blanco, el poder económico, que los ganadores de hoy son los ganadores, entre otras cosas, porque Martínez de Oz hizo lo posible como ministro de Economía de la dictadura para que sean los ganadores, el agro, los bancos, las mineras, todas resoluciones que tomó la dictadura y que marcaron la continuidad de un código genético económico en donde las mayorías son perseguidas por el gran delito que cometió la historia política argentina, que fue el derecho laboral, y que eso hoy además tiene el enorme problema político que no se hace con botas ensangrentadas la demolición del derecho laboral, sino que se hace con votos. Entonces esa profundidad hace, por un lado, para pensar que los ganadores son los delincuentes de guante blanco, los titiriteros, por el otro lado los desaparecidos es gente que se jugó la vida y que incluso cantaba como canción de amor de despedida al himno nacional, algo maravilloso y que marca cuáles eran los ideales de esa generación revolucionaria, y eso genera muchísima solidaridad, muchísima templanza, muchísima manera de saber quiénes eran los desaparecidos, por qué los desaparecieron y quiénes fueron los desaparecedores. Así es. Carlos, Lucas te saluda, muchas gracias por esta comunicación. Hola, Lucas. Te quería preguntar, decimos de Videla y Galtieri a Milei, uno de los quién, en este caso, son varios nombres que todavía están en el empresariado y en la política. Sí. ¿Cómo fue para vos, Carlos, abordar esos nombres que todavía están en vigencia, impunes y en actividad? No es difícil, porque en realidad vos te encontrás con Ramón Genaro Díaz Besones, que antes de ser el ministro de Planificación de Videla fue el comandante del segundo cuerpo de ejército. El ejército hacía que las provincias se acumularan en lo que ellos llamaban las zonas militares. La zona militar del segundo cuerpo de ejército eran las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, con sede en Rosario. Díaz Besón asumió el 5 de septiembre del 75 como comandante del segundo cuerpo de ejército, diseñó los centros clandestinos de detención en la Mesopotamia y el litoral argentino,
Y después, el 12 de octubre del 76, fue reemplazado nada más y nada menos que por Leopoldo Fortunato Galtieri, con el cual hay que hacer 2 o 3 relaciones. Pero fundamentalmente Díaz Besone, después de esto, Videla lo asciende como ministro de Planificación y viene a la Bolsa de Comercio de Rosario en septiembre del 77 y dice ante 200 empresarios que llenan la Bolsa de Comercio y lo ovacionan de pie durante minutos, que ellos hicieron el golpe para defender al capital y la empresa privada. Esa es una definición extraordinaria del porqué del golpe. No había que defender el ser nacional, ni la patria, ni valores sanmartinianos, sino lo que significaba el empresariado y el capital privado. Por eso, la mayoría de las desaparecidas y los desaparecidos, 6 de cada 10, eran obreros y empleados, es decir, trabajadores. Esa fue la ofrenda que le hizo el terrorismo de Estado al gran empresariado, como decía Díaz Besone. Y después, el que lo reemplaza, Galtieri, se hace poderoso y gana la interna del partido militar para después llevarnos a Malvinas por el apoyo de las grandes empresas y nada más y nada menos que por el primer desembarco de 200 kilos de cocaína el 24 de abril del 78, acá en el puerto de Rosario, en la zona franca de Bolivia, cosa que da inicio a este enorme negocio que se come la vida de nuestras pibas y nuestros pibes, como es el narcotráfico en la Argentina. ¿Podemos ampliar un poquito más ese rol de Galtieri en la llegada de ese primer barco de cocaína? Es impresionante esa historia. Sí, eso lo dice el propio Galtieri. Él dice, todo lo que pasa en Bolivia me pertenece, no hay nada que pase en Bolivia que no tenga mi venia. Eso se lo dice a los periodistas como Eduardo Van der Koy, Ricardo Kirchmann, que escriben un libro maravilloso, Malvinas, la trama secreta, en donde queda ejemplificado esto, y en donde el zar de la cocaína en aquel momento, el gran proveedor en aquel momento, que era Roberto Suárez Gómez, con su mujer Aida Levy, empieza a tener los tratos con la dictadura argentina para liberar el noroeste, en lo que significa el desarrollo de los cocaleros bolivianos, como dijeron los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia cuando fueron a declarar en el año 2008 en Brasil, entre ellos Gustavo Bueno, que es el que dice cómo liberaron a partir de ese momento todo el noroeste argentino para los cocaleros bolivianos. Estamos hablando con Carlos del Frade a propósito de la presentación y circulación de su libro 50 años después. ¿Coincidís con la lectura que hacen mucha gente, pero otros tienen sus matices acerca de que el plan económico de Milei es el plan de la dictadura? Sí, porque los ganadores son los mismos y porque en realidad lo que estamos viendo es concentración y extranjerización de riquezas en poca mano y al mismo tiempo el modelo de financiarización por encima del nivel de la producción, por eso la eliminación de la industria nacional. Así que ese es el objetivo, al mismo tiempo la enorme y peligrosa dependencia cada vez más profunda de los Estados Unidos, cosa que genera también un control social que en aquel momento se llamaba Doctrina de Seguridad Nacional y hoy se llama Escudo para las Américas, que fue rubricado por Milei y otros 11 presidentes de América Latina para que Trump dijera que el ejército le va a enseñar a los ejércitos latinoamericanos a protegerse del terrorismo, que hoy es un terrorismo, dicen ellos, digital. Por eso hay que tener muy en cuenta todo lo que se está difundiendo acerca de las escuelas, porque se va a volver a insistir detrás de todo esto con la idea de que el ejército empiece a meterse una vez más en seguridad privada. Carlos, en ese sentido, este libro fundamental que acabas de publicar, que me parece interesantísimo, te quería consultar, acabamos de hablar de las escuelas. ¿Cuál es tu mirada, Carlos, de sostener la memoria, verdad, justicia en un gobierno negacionista y con una sociedad que a veces pareciera que el 24 de marzo es algo que pasó hace un montón, que quedó aislado, que ya está resuelto? ¿Cómo crees que esto se puede seguir, además de este libro que me parece fundamental, cómo crees que esto se puede seguir difundiendo y sobre todo llegar a las juventudes, ¿no? Yo lo que creo que es fundamental los valores humanos frente al antihumanismo beligerante, como diría un filósofo francés que es Eric Sadin. Estos gobiernos son de un antihumanismo beligerante tremendo, entonces frente a esto, el amor contra la muerte del poder son fundamentales, los valores de la solidaridad, del compañerismo, del sindicalismo, de la ecología, de la política siguen siendo fundamentales, por más que seamos minoría, hay que ir con esa idea, hay que hablar de frente a los chicos, mostrarles números, documentos,
que ellos saquen sus conclusiones, pero también nos vean convencidos que para nosotros el mundo mejor es un mundo con más derechos, con memoria, con justicia, con dignidad. Y hay que insistir, el gran valor de todo esto es insistir en lo que somos, en lo que creemos. Estamos charlando con Carlos del Frade. Un pedido, se escucha un poco de viento, si es que tenés posibilidad de sí, ponerte a resguardo en algún lugar, buenísimo. Yo te quería preguntar, pensando en este recorrido que hacías hasta Milei también, quizás es una pregunta un poco amplia, tomala y tomá aquello que te parezca o que te surja una respuesta. ¿Por qué a 50 años se está materializando otra vez el plan económico de la dictadura? ¿En qué deviene esto? Lo que deviene es que la demolición del derecho laboral en la Argentina todavía no lo han construido. Entonces, cuando quieren hacer esa demolición, siempre se encuentran con resistencias en distintos lugares. Es a veces muy emocionante ver en pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe, de la Argentina, cómo aparecen bibliotecas populares, centros culturales, equipos que hacen generalmente cuestiones sociales, desde el fútbol al rugby, pasando por el vóley, la música, el teatro. Eso es maravilloso, esas son resistencias que son realmente muy grandes, y falta por supuesto el territorio de la dimensión política grande, pero mientras tanto esas formas de resistencia han hecho hasta el día de hoy, incluso votando mayoritariamente la gente lo que vota, que la demolición del derecho laboral todavía no lo han conseguido. Carlos del Frade, entonces, a propósito de la presentación de su libro, del lanzamiento de su libro 50 años después, de Videla y Galtieri a Milei, ¿hay alguna presentación en los próximos días que quieras comentar, compartir con la audiencia? Nosotros vamos a hacer varias presentaciones en distintas localidades de Santa Fe y seguramente estaremos por Avellaneda y Buenos Aires próximamente, así que les vamos a estar informándole. Bien, muy bien, vamos a estar atentos entonces para compartirlo. Gracias, Carlos, por esta comunicación con El Aire de la Tribu. Un abrazo grande. Abrazo.